Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que tú estés viendo este video. Mi nombre es Dana Volpe Pérez Montero, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán, perteneciendo a la carrera de Ingeniería Ambiental, cursando la materia de Toxicología Ambiental a cargo del profesor Ernesto Ramón Corona Romano. Dentro del tema efectos de sustancias tóxicas en los organismos, vamos a enfocarnos en el subtema 3.3, que es la toxicidad aguda y crónica. Para comenzar, debemos entender algunos conceptos ya mencionados anteriormente dentro de los temas anteriores. Pero bueno, vamos a retomar qué es la toxicología. Decimos que la toxicología es el estudio de los venenos, o en una definición más precisa podemos decir que es la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes tóxicos o sustancias químicas, así como en otras situaciones. En ese sentido, la toxicología es tributaria en materia de información, diseños de la investigación y métodos de la mayoría de las ciencias biológicas básicas, así como las disciplinas médicas y de la epidemiología y de determinadas esferas de la química y la física. La toxicología abarca desde el estudio de investigación básica sobre el mecanismo de acción de los agentes tóxicos hasta la elaboración e interpretación de pruebas normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de los agentes. En la sociedad moderna podemos decir que la toxicología ya es un elemento muy importante dentro de la salud tanto ambiental así como de la salud en el trabajo. Ello es así porque muchas organizaciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, utilizan la información toxicológica para evaluar y regular los peligros presentes tanto en el lugar del trabajo así como en el medio ambiente general. La toxicología también es un componente crucial de las estrategias de prevención, puesto que proporciona información sobre los peligros potenciales en los casos en que no hay una exposición humana amplia. Los métodos de la toxicología son asimismo muy utilizados por la industria en el desarrollo de productos. Esto permite obtener una información valiosa para el diseño de determinadas moléculas o de formulaciones. Otro concepto que debemos de retomar para poder entender más sobre la toxicidad aguda y la crónica es la toxicidad. Decimos que se le denomina toxicidad al grado de efectividad que poseen las sustancias que por su composición se consideran tóxicas. Se trata de una medida que se emplea para identificar a nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, tanto afectando un organismo en su totalidad, por ejemplo el cuerpo del ser humano, o una subestructura, por ejemplo una célula. La toxicidad también la podemos definir como la capacidad inherente de una sustancia química de producir efectos adversos en los organismos vivos, efectos de deterioro de tipo funcional como lo son lesiones patológicas que afectan el funcionamiento del organismo y reducen su capacidad de respuesta a factores de riesgo o estrés, de acuerdo con el tiempo de exposición para que se llegue a manifestar el efecto tóxico o de la duración del mismo. Estos se dividen en dos grupos, los ya mencionados agudos y crónicos. La toxicidad depende de múltiples factores, como lo son el tiempo de exposición a la sustancia en cuestión, el número de veces que se ha estado expuesto y la vía de ingesta o de administración, ya mencionada anteriormente en un video. Se habla de exposición aguda cuando un único contacto puede provocar un daño severo, mientras que hablamos de exposición crónica cuando es aquella que involucra una toxina afectando durante un tiempo extenso. También debemos conocer lo que es la relación dosis-efecto. Esta es la relación entre la dosis y el efecto a nivel individual, es decir, un incremento de la dosis puede incrementar la intensidad de un efecto o su gravedad. Puede obtenerse una curva de dosis-efecto a nivel de todo el organismo, de la célula o ya sea de la molécula diana. Hay algunos efectos tóxicos como la muerte o el cáncer que no tienen grados, es decir, estos efectos son de todo o nada. Ahora debemos conocer también la relación dosis-respuesta. Esta nos dice que es la relación entre la dosis y el porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto. Es decir, al incrementarse la dosis, lo normal es que aumente el número de individuos afectados en la población expuesta.
Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos la palabra dosis? Cuando estamos mencionando la palabra dosis es comúnmente usada para referirnos a la cantidad de un químico aplicado o ya sea introducido en un sistema biológico en periodo o unidad de tiempo. Este puede mencionarse de diversas formas. La más común es el peso del agente químico por unidad del peso del animal experimental dado en una sola ocasión, es decir, expresado en gramos sobre kilogramos, o repetida diariamente. A esto se le agrega gramos sobre kilogramos sobre día. La dosis la podemos expresar de distintas maneras. Entre ellas encontramos la dosis de exposición. Esta es la concentración en el aire del contaminante que se inhala durante un determinado periodo de tiempo. En el ámbito de la higiene industrial podemos decir que es de 8 horas, puesto que normalmente es el tiempo de la jornada laboral. Tenemos también la dosis absorbida o retenida. A esta también se le llama carga corporal dentro de la higiene industrial. Esta es la cantidad presente en el cuerpo en un determinado momento durante la exposición o ya sea después de ella. También tenemos la dosis tisular. Esta es la cantidad de sustancia en un determinado tejido. Y por último tenemos a la dosis diana. Esta es la cantidad de sustancia unida a la molécula crítica. Pero ¿cuáles son los factores que influyen en la toxicidad? Podemos decir que la toxicidad de una sustancia química depende de 3 cosas. La primera es sus propias características químicas, es decir, su toxicidad inherente, que es la cuantía de la dosis tóxica. Podemos decir que la cuantía de la dosis tóxica es la dosis mínima necesaria para producir un efecto tóxico. Y también depende del tipo de efecto tóxico, así como de la gravedad del mismo. La dosis, es decir, de la cantidad de sustancia que entra en contacto con un ser vivo. Y por último tenemos las características del organismo con el que entra en contacto. Ahora sí, ya después de haber dado una breve introducción a lo que es la toxicidad aguda, vamos a dar la definición o a qué se refiere esta toxicidad. Nos dice que la toxicidad aguda se define como los efectos tóxicos observados con una exposición única de corta duración, es decir, esto en menos de 24 horas en animales de laboratorio como lo son las ratas. Se percibe por medio de la dosis o concentración letal 50, expresado con DL50 o CL50. Los efectos irritantes y corrosivos para la piel y ojos y la sensibilización. La toxicidad aguda podemos decir también que es la capacidad de una sustancia de causar daño durante su exposición a esta. Los síntomas se pueden presentar durante la exposición, pocas horas después o ya sea también pocos días después de la exposición. Una intoxicación aguda puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se tiene la protección adecuada durante la aplicación o también si se está expuesto a la acción del viento mientras se rocía el producto. Los efectos que pueden presentarse dentro de la toxicidad aguda pueden ser tan ligeros como lo son las náuseas, dolores de cabeza o contracciones estomacales, o también pueden ser tan severos como lo son las convulsiones, el coma o la muerte. Pero ¿qué es la dosis letal 50 ya mencionada anteriormente expresada con DL50? Esto hace referencia a aquella dosis de xenobiótico que causa la muerte del 50% de los animales de prueba. La DL50 o dosis letal 50 es un valor virtual obtenido estadísticamente. Se trata de un valor calculado que representa la mejor estimación de la dosis requerida para producir la muerte del 50% de los animales. Es decir, que por lo tanto, esta siempre va acompañada de algunos tipos de estimación del error, del valor hallado, así como su intervalo de confianza. Bueno, como ya se mencionaba anteriormente, vamos a decir cómo se mide la toxicidad aguda. Uno de los métodos más utilizados para expresar la toxicidad aguda es la dosis letal media o dosis letal 50. Información que debe de estar indicada en la etiqueta del envase de cada plaguicida. La dosis letal media o dosis letal 50 corresponde a la cantidad de plaguicidas necesaria para causar la muerte del 50% de los animales de experimentación usados en una prueba. Generalmente se usan ratas para los ensayos y de estas mediciones se estima el efecto que puede tener en los seres humanos. Mientras más tóxico es el plaguicida, menos cantidad se necesita
para matar al animal de experimentación. La dosis letal media o dosis letal 50, expresado como DL50, es la dosis que se puede determinar por vía oral o por vía dérmica. Esta, si se determina por vía oral, se llamará DL50 oral, y si se determina por vía dérmica, será DL50 dérmica. Ambas se expresan en miligramos del ingrediente activo por kilogramo de peso vivo del animal, expresado en miligramos sobre kilogramos, y la toxicidad aguda por inhalación se representa como CL50, que es la concentración letal 50. En este caso se refiere a la cantidad de plaguicida respirado con el aire capaz de causar la muerte del 50% de los animales expuestos. Se expresa en miligramos por litro de aire o ya sea también por partes por millón. A continuación tenemos una tabla de las categorías de peligro de toxicidad aguda y estimaciones en la toxicidad aguda, que se definen en estas categorías. Tenemos la vía de exposición, ya sea oral, cutánea, por gases, por vapores o por polvos y nieblas. En oral está expresado en miligramos sobre kilogramos de peso corporal. En la cutánea está expresado en miligramos sobre kilogramos de peso corporal. Y en gases está expresado en partes por millón por volumen. En vapores en miligramos sobre litros, y en polvos expresado igual en miligramos sobre litros. Dentro de la categoría 1 tenemos que dentro del oral es 5, dentro de la cutánea es 50, dentro de los gases es 100, dentro de los vapores 0,5 y dentro de los polvos y las nieblas es de 0,005. De la categoría 2 tenemos el oral en 50, el cutánea en 200, los gases en 500, vapores de 2 y los polvos y las nieblas de 0,5. La categoría 3 tenemos la vía de exposición oral en 300, la cutánea en 1000, los gases en 2500, los vapores en 10,0, los polvos y las nieblas en 1,0. Dentro de la categoría 4, la vía oral tenemos 2000, en la vía cutánea también es 2000, dentro de los gases tenemos de 20.000, los vapores es de 20,0 y los polvos y las nieblas de 5,0. Dentro de la categoría 5 solamente tenemos expresado el valor de la vía de exposición oral, que es de 5000. Ahora pasamos a ver la toxicidad crónica. Esta se refiere a la propiedad de una sustancia de causar daños a largo plazo. Estos efectos tienen un periodo de latencia y se manifiestan después de un largo tiempo, es decir, que no se van a ver inmediatamente. Los efectos tóxicos crónicos pueden resultar de una exposición simple severa o ya sean repetidas exposiciones a lo largo de un periodo. Los efectos crónicos pueden ser neurológicos, esto quiere decir que causan daños al sistema nervioso. Pueden ser mutagénicos, es decir, que se van a presentar dentro del material genético que pueden ser transmitidos a futuras generaciones. Cancerígenos, estos pues se pueden presentar en el cáncer. El sistema reproductor, que esto significa el daño al sistema reproductivo ya sea femenino o masculino, y tetarogénicos, que pueden causar daño al embrión o al feto. Uno de los ejemplos es que los compuestos orgánulos fosforados pueden producir efectos agudos, como lo son dolor de cabeza, la debilidad, vómitos, salivación excesiva, la diarrea, el aumento de secreciones bronquiales, entre otros, que son simplemente efectos agudos, pero también pueden producir efectos retardados como lo son la neuropatía periférica. Cuando la neuropatía es consecuencia de una exposición aguda, el cuadro clínico se presenta a las 3 semanas. Cuando ha sido por exposición repetida o crónica, el periodo es impreciso. Bueno, pero ¿cómo podemos medir la toxicidad crónica? Esta se puede medir a través de pruebas a distintas especies de animales. Los animales son expuestos a pequeñas cantidades de plaguicidas durante toda su vida. Luego los examinados para determinar la presencia de efectos crónicos en ellos y en generaciones sucesivas.
La evidencia de efectos crónicos se asocia usualmente con la exposición a largo plazo de los animales a prueba a dosis relativamente altas. De esta manera, las personas que corren el mayor riesgo de desarrollar efectos crónicos son los aplicadores expuestos a altos niveles de plaguicidas por un mal uso durante muchos años. Un ejemplo puede ser que el desarrollo de un plaguicida dura en promedio 10 años, de los cuales al menos en 7 años son dedicados a los estudios de toxicología y ecotoxicología, donde se evalúa su toxicidad aguda así como su toxicidad crónica. En la toxicología crónica se evalúan los efectos neurológicos, mutagénicos, tetarogénicos, cancerígenos y del sistema reproductor, como ya los mencionamos anteriormente. Estos, una vez evaluados, los plaguicidas salen al mercado con recomendaciones técnicas de su uso que salvaguarden el riesgo asociado a ellos. Si se transgreden estas recomendaciones técnicas, puede haber riesgo potencial de daño crónico. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar la toxicidad de un plaguicida, pero puede minimizar el riesgo durante su uso siguiendo las recomendaciones del fabricante, que son las que vienen especificadas dentro del envase. El riesgo es la probabilidad de daño como resultado de un manejo inapropiado de un plaguicida y depende de la toxicidad de la exposición a este. Por lo tanto, una de las recomendaciones es minimice el riesgo usando cuando sea posible plaguicidas con la toxicidad más baja y evitando mucho tiempo o por tiempo prolongado la exposición a estos. Ahora hablaremos un poquito sobre la exposición a plaguicidas, que es uno de los principales sustancias químicas que nos pueden provocar o llegar a causar ya sea una toxicidad aguda o crónica. Bueno, podemos decir que existen varias formas por las cuales los seres humanos pueden verse expuestos a los plaguicidas, como lo son por medio de accidentes o de derrames o algo así, en los lugares de trabajo, en el hogar, a través de los alimentos y del agua para beber. Comenzamos con la exposición accidental. Usualmente los niveles más dañinos a la exposición a plaguicidas son como resultados de accidentes, es decir, derrames o algo así. Cada año el sector agrícola, que es el que está más expuesto a esto, presenta accidentes relacionados con plaguicidas, la mayoría de ellos provocados durante el mezclado o su aplicación, por ejemplo, los derrames ya mencionados. Muchos de estos accidentes provocan intoxicaciones. Los derrames o accidentes que involucran plaguicidas pueden resultar en exposiciones a grandes cantidades de estos productos porque son accidentes y no se miden. Otra exposición es aquella que es relacionada con el trabajo. En las personas que entran en el contacto cuando trabajan, dentro de las más comunes es durante el mezclado, así como de su aplicación y cuando entran o trabajan en áreas tratadas inmediatamente después de la aplicación. Por esto se debe de esperar las recomendaciones del envase o del fabricante para saber dentro de cuánto tiempo es posible acceder a lugares donde se ha aplicado los plaguicidas. Entre las personas que usan y manejan plaguicidas y las que preparan los plaguicidas son las que están expuestas al mayor riesgo, es decir, esto forman el primer sector, debido a que el producto está en su más alta concentración. El segundo sector o grupo son los que constituyen los aplicadores de plaguicidas, ya que a pesar de trabajar con productos diluidos, ellos trabajan diariamente con estos productos. Es donde se causa una exposición pues prácticamente diaria, aunque sea mínima. Un tercer grupo de riesgo son las personas que deben entrar a trabajar a áreas que han sido tratadas con plaguicidas o que están trabajando cerca de un área donde se están aplicando estos productos. Es decir, los simples trabajadores también puede llegar a afectar debido a que si por querer terminar más temprano o por el hecho de que su jefe les esté indicando que ya deben de trabajar en esa área donde se ha aplicado recientemente el plaguicida, estos entran a trabajar pero no se dan cuenta que están siendo expuestos a niveles altos de plaguicida puesto que se acaba de aplicar en esa área. Otra exposición que se puede presentar a los plaguicidas es dentro de los hogares.
pues estos también pueden ser un lugar de exposición a los plaguicidas si no se respetan las recomendaciones de uso y el manejo de plaguicidas. El uso inadecuado o excesivo de plaguicidas en los hogares por parte de sus propietarios expone a sus habitantes a posibles daños. Una de las recomendaciones es que la ropa de trabajo que ha estado en contacto con plaguicidas se debe de lavar separadamente de la del resto de la familia. Otra exposición también es la exposición por residuos de plaguicidas en alimentos. Pueden permanecer los plaguicidas en los alimentos por variados periodos. El consumo de alimentos con altos niveles de residuos es otra forma de exposición a los plaguicidas. Los casos en que las personas se han intoxicado debido a los residuos ilegales han sido el resultado de un uso inadecuado de estos productos. Los plaguicidas aplicados en las viviendas, cocinas, campamentos o comedores para la eliminación de plagas como lo son los roedores, los insectos, entre otros, pueden ser otra fuente de contaminación de alimentos. Las etiquetas de los plaguicidas entregan las instrucciones específicas sobre cómo, cuándo y dónde se debe de realizar las aplicaciones para el control de plagas, evitando la contaminación de productos alimenticios. Por último, tenemos la exposición por aguas contaminadas con plaguicidas. El uso inadecuado de plaguicidas, así como la eliminación indebida de estos, ya sea enterrando los envases con restos de plaguicidas en el suelo o también vertiendo los excedentes en cursos de agua, puede contaminar directamente tanto las aguas superficiales como las subterráneas a través de la filtración de estos a través del suelo. Si estas aguas son usadas como agua potable, estas constituyen otra vía potencial por la cual las personas pueden ingerir plaguicidas. Como norma general, se debe preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación para así evitar los excedentes de plaguicidas y no se deben de vertir en cualquier cuerpo de agua. Bueno, a continuación les dejo las preguntas que deben de responder. La primera es ¿qué es la toxicología? La segunda, ¿a qué se refiere la toxicidad aguda? La tercera, ¿a qué hace referencia la DL50? La cuarta, ¿a qué le llamamos toxicidad crónica? Y por último, ¿cuáles son los mecanismos para medir la toxicidad crónica? Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que hayan entendido los subtemas 3.3, que es la toxicidad aguda y la toxicidad crónica.